Sistemas de información geográfica. Definición de sistemas de información geográfica (SIG). En el sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. Sistemas de información geográfica y planificación. El mapeo y el análisis espacial computarizado ha sido desarrollado simultáneamente en varios campos relacionados. Mapeo catastral de servicios. Mapeo topográfico y cartografía temática. Levantamiento y fotogrametría. Percepción remota y procesamiento de imágenes. Ciencia de la computación. Planeamiento rural y urbano. Ciencias del suelo. Geología. Los SIG son actualmente una herramienta estándar para el manejo de los recursos naturales. La utilización efectiva de grandes volúmenes de información espacial depende de la existencia de un eficiente sistema de manejo y procesamiento geográfico que transforma los datos en información útil. Algunos ejemplos típicos de aplicaciones de SIG dentro de la planificación de los recursos naturales son: cartografía, interviene en la elaboración de cobertura de datos, clasificación de información sobre el terreno, sistemas de planificación y manejo del uso de la tierra. Recursos minerales, analiza elementos puntuales y apoya a la interpretación de fallas y formaciones geológicas. Medio ambiente, evalúa el impacto ambiental en proyectos de reforestación, riego, agrícolas, ecosistemas, etc. Manejo de recursos de agua, planificación, desarrollo y administración de dichos recursos. Mapeo de peligros naturales, mapeo de deslizamientos, flujos, caídas, etc. Componentes de un SIG. 1. Equipos hardware. Los programas de SIG se pueden ejecutar en servidores y también en computadores personales, sea en red o en modo independiente. Es recomendable que el equipo tenga una buena velocidad de procesamiento y capacidad de almacenaje. 2. Programas software. Los programas de SIG cuentan con las funciones y herramientas necesarias para el tratamiento de la información desde la entrada de datos, almacenar, manipular, analizar, procesar y desplegar la información geográfica. Estos programas deben contener interfaces gráficas avanzadas, así como un sistema óptimo que maneje las bases de datos. 3. Base de datos. La parte más importante de un GIS y va a depender de ellos los resultados que se puedan obtener. 4. Recurso humano. El recurso humano necesario se puede dividir en dos tipos, uno en el manejo del software y otro en el tratamiento de la información, límites y alcances de un proyecto, manejo de los datos. 5. Procedimientos y métodos. Para que un SIG tenga éxito, este debe operar de acuerdo a un plan bien diseñado y estructurado y acorde con las reglas de la empresa o institución, que son los modelos y prácticas operativas características de cada organización. Datos geográficos o datos espaciales. Los datos geográficos son organizados en una base de datos geográfica, considerada como una colección de datos referenciados espacialmente que actúa como un modelo de la realidad. Las características esenciales de los datos geográficos son 4. Posición. Atributos temáticos o geométricos. Relaciones espaciales y tiempo. Si bien algunas veces la temporalidad se considera un atributo temático más. La primera característica es la posición de una entidad geográfica, la cual es evidentemente fundamental. Los atributos responden a la cuestión, ¿qué es?, y recogen las características descriptivas de los elementos geométricos. La tercera característica de los datos geográficos son las relaciones espaciales, con las cuales determinamos las interrelaciones geométricas de las entidades espaciales. La cuarta característica de los datos geográficos es el momento o etapa temporal que representan. Los datos geográficos tienen dos componentes importantes: su posición geográfica y sus atributos o propiedades, en otras palabras, dónde está o qué es. Posición geográfica. La posición se refiere al hecho de que cada característica tiene una ubicación que debe ser especificada en una forma única. Los dos sistemas importantes globalmente usados son coordenadas geográficas latitud, longitud, coordenadas UTM universal transverse Mercator X, y cada mapa es en cierta forma la representación plana de la superficie de la Tierra, y ningún mapa puede competir con el globo en la representación verdadera de la Tierra. No obstante, un mapa o partes de un mapa pueden mostrar uno o más, pero nunca todos los siguientes aspectos: direcciones verdaderas, distancias verdaderas y
Áreas verdaderas. Si el área cubierta por el mapa es lo suficientemente pequeña, las direcciones, distancias y áreas son razonablemente precisas. Sistema de coordenadas geográficas. El sistema de coordenadas geográficas es un sistema coordenado esférico compuesto de paralelos de latitud y meridianos de longitud. Ambos dividen la circunferencia de la Tierra en 360 grados, los cuales son subdivididos a la vez en minutos y segundos. En 1884 se adoptó convencionalmente al meridiano del Observatorio Real de Greenwich como el primer meridiano. Sistema de coordenadas UTM. Es un sistema internacional de coordenadas rectangulares, el mismo que se extiende a lo largo de la Tierra desde los 84 grados norte a 80 grados sur. La Tierra está dividida en 60 zonas, cada una cubriendo 6 grados de longitud. Cada zona se extiende 3 grados en dirección este y 3 grados en dirección oeste de su meridiano central. Las zonas son numeradas de oeste a este desde el meridiano 180 grados, debido al área pequeña cubierta por cada zona, un alto grado de precisión es posible. El problema surge cuando el mapa se extiende en dos zonas UTM. El mapa entero será entonces proyectado en una de las dos zonas. La ventaja de usar coordenadas UTM es su naturaleza métrica. Cálculos normales pueden ser realizados en coordenadas UTM, mientras para coordenadas geográficas los minutos y segundos tienen que ser transformados al sistema decimal. Cada grado equivale aproximadamente a 105,71 km. Cada minuto equivale a 1,761,78 m y cada segundo equivale a 29,36 metros. Sistemas de referencia geodésicos. Un sistema de referencia geodésico es un recurso matemático que permite asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. Son utilizados en geodesia, navegación, cartografía y sistemas globales de navegación por satélite para la correcta georreferenciación de elementos en la superficie terrestre. Estos sistemas son necesarios dado que la Tierra no es una esfera perfecta. Estos son algunos ejemplos de los sistemas geodésicos más utilizados. WGS-84, Sistema Geodésico Mundial que data de 1984. ED-50, Datum Europeo de 1950. ETRS-89, Sistema de Referencia Terrestre Europeo de 1989 muy similar al WGS-84. NAD-83, Datum estadounidense de 1983 el cual es muy similar al WGS-84. SAD-56, Datum Provisional Sudamericano de 1956. SIRGAS, Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Reproyección. Antes de analizar los datos en el SIG, la cartografía debe estar toda ella en una misma proyección y sistemas de coordenadas. Para ello muchas veces es necesario reproyectar las capas de información antes de integrarlas en el sistema de información geográfica. Atributos o propiedades. Los atributos se refieren a las propiedades de los elementos espaciales. Frecuentemente son referidos como los datos no espaciales, dado que por sí mismos no representan información de ubicación. Son los que proporcionan las características de una entidad geográfica, definen qué y cómo es. Modelo de datos. En una base de datos digital de un SIG los datos geográficos son almacenados en una forma estructurada. Diferentes modelos de datos son usados para almacenar los datos en una forma organizada de manera que la entrada, salida, actualización, análisis y desplegado de datos llega a ser eficiente en términos de espacio de almacenamiento, facilidad de manipulación, precisión y consistencia. Los datos espaciales son representados en forma digital en dos tipos básicos de modelo de datos. Modelo vector. Modelo raster. Modelo vector. En el modelo vector la posición de los puntos, líneas y áreas es especificado con precisión. La posición de cada objeto es definida por una serie de pares de coordenadas. Un punto es descrito por un par de coordenadas X, Y por su nombre o etiqueta. Una línea es descrita por un set de pares de coordenadas y por su nombre o etiqueta. En realidad, una línea es descrita por un infinito número de puntos. Un área, como una línea, es descrita por un set de pares coordenados, y por su nombre o etiqueta, con la diferencia que el par coordenado del comienzo es el mismo que el par coordenado final. Modelo raster. La forma más simple de almacenar datos espaciales es a través del modelo raster.
En este modelo los datos espaciales son organizados en celdas o píxeles. Estos píxeles son las unidades básicas para los cuales la información es explícitamente grabada, a cada píxel se le asigna un solo valor. Un punto es descrito por la posición de un píxel individual. Normalmente la posición de la celda es definida por un número de línea y columna. Se le asigna un valor numérico al píxel. El nombre del punto no está explícitamente dentro píxel. Es necesaria una leyenda para determinar qué nombre del pertenece a determinado número digital. Ventajas y desventajas del modelo raster y vector. Sistema de cómputo para SIC. Conversión de datos. Para el manejo y análisis de datos, estos deben estar en el mismo formato. Esto significa que cuando diferentes hojas van a ser usados simultáneamente, todos ellos deben estar en formato vector o en formato raster. Frecuentemente la conversión es de vector a raster porque la mayoría de los análisis son hechos en el dominio raster. Los datos vector son transformados en raster por superposición de una red con tamaño de celdas definidas por el usuario. El procedimiento es el siguiente. Entrada de datos vectoriales que contienen polígonos con atributos asociados. Red con el tamaño de celda deseado impuesto. Los valores de las celdas de las grillas llegan a ser los valores de los atributos de los polígonos que los contienen. Conversión de raster a vector. Algunas veces los datos en el formato raster son convertidos en formato vector. Esto se da especialmente cuando uno requiere reducir los datos, debido a que la capacidad de almacenamiento para el formato raster es mucho mayor que para el formato vector. En el modelo raster los puntos, líneas y áreas no existirán, por lo que la realidad deberá ser representada por una malla regular que alberga atributos o propiedades, que serán los que permitan diferenciar entre categorías o clases, por ejemplo, de usos del suelo, vegetación, etc. Operaciones y funciones del SIC. Entrada de datos. Entrada de datos, data input, es el proceso de entrada de datos en la base de datos digital de un SIC. Antes de cualquier análisis u operación de modelado que puede ser emprendido usando un SIC, es necesario entrar los datos requeridos. La tarea de entrada de datos consume mucho tiempo y es, por lo tanto, costosa. Esta tarea debe ser hecha con mucho cuidado ya que la calidad de los resultados del análisis depende esencialmente de la calidad de los datos de entrada. Hay varias formas para ingresar datos. Para datos espaciales. Digitalización manual. Escaneado. Entrada con teclado. Cargar a partir de files existentes. El método más utilizado es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en campo se transfiere a un medio digital por el empleo de un programa con capacidades de georreferenciación. Dada la amplia disponibilidad de imágenes de satélite y aéreas, la digitalización por esta vía se está convirtiendo en la principal fuente de extracción de datos geográficos. Las coordenadas de posición tomadas a través de un sistema de posicionamiento global, GPS, también pueden ser introducidas directamente en un SIC. Para datos de atributos. Entrada con teclado. A partir de datos existentes. Se deben ingresar dos tipos diferentes de datos al SIC. Referencias geográficas y atributos. Los datos de referencias geográficas son las coordenadas, sea en términos de latitud y longitud o columnas y líneas, que fijan la ubicación de la información que se está ingresando. Los datos de atributos asignan un código numérico a cada casilla o conjunto de coordenadas y a cada variable, sea para representar los valores actuales. B. Almacenamiento de datos. Almacenamiento de datos se refiere al modo como los datos espaciales son estructurados y organizados dentro del SIC, de acuerdo a la ubicación, interrelación y diseño de atributos. Las computadoras permiten que se almacenen gran cantidad de datos, sea en el disco duro de la computadora o en dispositivos portátiles. C. Manipulación y procesamiento de datos. La manipulación y procesamiento de datos se hace para obtener información útil de los datos previamente ingresados al sistema.
La manipulación de datos abarca dos tipos de operaciones. 1. Operaciones para eliminar errores y actualizar conjuntos de datos actuales y editar. Y 2. Operaciones que hacen uso de técnicas analíticas para dar respuesta a preguntas específicas formuladas por el usuario. El proceso de manipulación puede ser desde una simple sobreposición de dos o más mapas, hasta una extracción compleja de elementos de información dispares, de una gran variedad de fuentes. De producción de datos. La producción de datos se refiere a la exhibición o presentación de datos empleando formatos comúnmente utilizados incluyendo mapas, gráficos, informes, tablas y cartas, sea en forma impresa o como imagen en pantalla, o como un archivo de textos trasladables a otros programas de cómputo para mayor análisis. Análisis de datos. El corazón del SIG lo constituyen las cualidades analíticas del sistema. Lo que distingue a un SIG de otros sistemas de información son sus funciones de análisis espacial. Aun cuando el ingreso de datos es la parte que consume más tiempo, es el análisis de datos la razón del uso de un sistema de información geográfico. Las funciones de análisis usan los atributos espaciales y no espaciales en la base de datos para resolver problemas del mundo real. Funciones de análisis. El objetivo del análisis de información es transformar los datos en información útil para satisfacer los requerimientos u objetivos de las personas en la toma de decisiones en todos los niveles de detalle. Un uso importante del análisis es la posibilidad de predecir lo que va a pasar en otro lugar o en otro tiempo. Esta habilidad proporciona la oportunidad de seleccionar la mejor alternativa posible. El rango de procedimientos de análisis puede dividirse en 4 categorías: desplegado, reclasificación y operaciones de medida. Operaciones de superposición. Operaciones de vecindad y operaciones de conexión. Grupo 1. Desplegado, reclasificación y operaciones de medida. A. Desplegado. Usando estas operaciones de datos espaciales y de atributos son desplegados, ningún cambio es realizado a la ubicación de los elementos espaciales y no se crean nuevos elementos espaciales. Envuelve la búsqueda selectiva, manipulación y resultado de los datos. Ejemplos típicos. ¿Dónde están las unidades con granitos? ¿Cuál es la geología de la ubicación X, Y? Reclasificación. Envuelve la reasignación de valores temáticos a las categorías de un mapa existente. Ejemplos típicos. Reclasificación de un mapa. Operaciones de medida. Envuelve la medida de distancias entre puntos, longitud de líneas, áreas y perímetro de polígonos, determinación de volúmenes y conteo. Ejemplos. La distancia entre dos taladros. El área de rocas sedimentarias dentro de una cuenca. La longitud total del río principal. Contabilizar el número de pozos dentro de un área agrícola. Grupo 2. Operaciones de superposición. Usando estas operaciones, nuevos elementos espaciales son creados por superposición de mapas. Los valores de dos o más mapas en ciertos lugares serán asociados con un nuevo valor en esa ubicación específica. Ejemplo. Grupo 2. Operaciones de vecindad. Usando estas características, operaciones las de un área en los alrededores de un punto especificado son evaluadas. El tamaño y la extensión de los alrededores tiene que ser especificado. Este grupo puede ser subdividido en funciones de interpolación. Estima valores desconocidos en lugares no muestreados usando valores conocidos de observaciones existentes en ubicaciones vecinas. Ejemplo típico. Interpolación de puntos, lluvias. Interpolación de líneas, contorneo. Funciones topográficas. Calcula valores que describen la topografía en una ubicación específica usando información local del terreno, vecindad. Ejemplo típico. Contorneo y cálculo de pendientes. Grupo IP. Operaciones de conexión. Usando estas operaciones, las unidades espaciales que están conectadas, usando un set de reglas predefinidas, son caracterizadas. Este grupo de operaciones puede ser dividido en funciones de continuidad, áreas conectadas que comparten características. Funciones de proximidad, áreas conectadas que tienen la misma distancia en tiempo, distancia, costo, etc., a un punto dado, línea o área. Funciones de dispersión, áreas conectadas resultado de dispersión, dilución o acumulación de un fenómeno a partir de un punto, línea o área. Funciones de búsqueda, áreas conectadas, frecuentemente líneas, que forman un camino óptimo de acuerdo a específicas reglas de decisión. Funciones de red, áreas, frecuentemente líneas, que forman un set de características interconectadas a través de las cuales recursos de un lugar a otro son movilizados.